El Espíritu Santo, si miramos las Escrituras, dice que ya estaba presente en la creación. Todas las cosas, dice, fueron creadas por la palabra, por el verbo. Y cuando todo era un abismo confuso, dice que el Espíritu aleteaba sobre las aguas, sobre el abismo. Eso lo escuchamos cuando en la vigilia pascual leemos el libro del Génesis. Bueno, pues ya el Espíritu, como todas las obras de la Trinidad, se hace presente y aleteaba para darle vida y fecundidad a toda la obra que en el designio de Dios Padre, saliendo de sí mismo, nos daba la primera alianza, que es la creación. Del mismo modo, dice el texto del credo, que el Espíritu Santo se iba manifestando como el Verbo veladamente en el Antiguo Testamento. ¿Quién ha inspirado la palabra de Dios que proclamamos siempre en la Iglesia? El Espíritu Santo, a través de lo que llamamos la inspiración. Él inspira a los autores sagrados para que esa palabra, que tiene un sentido literal de las cosas que están sucediendo, la Escritura no es un libro piadoso, sino un libro de hechos, de dichos del Señor para nosotros, acompañando a un pueblo, primero en la creación, después del pecado, suscitando toda una historia de salvación. Bueno, pues todo lo que conocemos, porque nos ha sido revelado a través de las Sagradas Escrituras, Antigua Alianza, Antiguo Testamento, el Espíritu Santo iba acompañando y revelando a los autores sagrados lo que conocemos en la Escritura. Y habló por los profetas, de manera especial, los profetas hablan en nombre de Dios y van a decir lo que Dios quiere que digan, inspirados siempre por el Espíritu Santo. Bueno, pues desde la creación, después del pecado, en toda una historia en la que Dios acontece y el pueblo va conociendo las hazañas del Señor, lo mismo ocurre ahora en nosotros. Vamos conociendo a Dios y su acción santificadora por el Espíritu Santo a través de las obras que nos regala en la Iglesia. De manera particular, a través de la enseñanza de los profetas, en un momento determinado, en el profeta Isaías, escuchamos, esta lectura la ponemos siempre en la misa crismal, la escuchamos frecuentemente en la Iglesia, dice: el Espíritu está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres. Bueno, pues desde ahí va desvelándose esta acción misteriosa del Espíritu Santo. Jesús, en la sinagoga de Cafarnaún, en un momento determinado, leen este texto o este pasaje de Isaías y dice eso mismo: el Espíritu está sobre mí, me ha enviado, y dice: hoy se cumple esta Escritura, porque Él es el ungido de Dios que viene a anunciar la buena noticia a los pobres, devolver la vista a los ciegos, liberar a los cautivos, etcétera, etcétera. De manera particular se hace presente el Espíritu Santo en la obra de la encarnación. Llegada la plenitud de los tiempos, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Digo este texto porque San Pablo dice que con la venida de Jesús, que toma carne de la Santísima Virgen María, nos ha llegado la plenitud del tiempo. En la obra de la Encarnación, Lucas 1, San Lucas, leemos el anuncio, la anunciación del ángel a María, en el que se nos revela que Dios ha elegido a María, concebida sin pecado, inmaculada, toda pura, preparada para ser la madre del Señor. Dice: alégrate María. Es el anuncio de los profetas, particularmente ya de los profetas menores: alégrate, hija de Sión, que vengo a habitar en medio de ti. Y eso mismo se cumple en la plenitud del tiempo cuando el ángel anuncia a María: alégrate, llena de gracia. La ha elegido para que sea madre del Redentor, madre del Salvador.
Y en ese mismo anuncio, cuando ella, asombrada porque quiere vivir en la virginidad, dice: ¿y cómo será eso? Pues no conozco varón. Recibe esto del ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o sea, la nube del Altísimo descenderá como la tienda del encuentro, concebirás y darás a luz un hijo. El Espíritu Santo es quien fecunda las entrañas de la Santísima Virgen María para que nos llegue a nosotros el Salvador, el Redentor. Y esto tiene una importancia singular porque la obra que realiza en María es la misma que va a realizar en la Iglesia. El Espíritu Santo está en la obra redentora de Jesucristo. Toda la obra de Jesucristo está acompañada por el Espíritu Santo. En algunos momentos lo veréis muy de manifiesto, como lo expresa la Escritura. Por ejemplo, cuando anuncia que ha llegado el reino de Dios o que está cerca, convertíos y creed en el Evangelio, y dice: y el Espíritu lo llevó al desierto, para que allí superase las tentaciones de Israel, que en el desierto murmuraba contra Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y allí 40 días, réplica de los 40 años del caminar de Israel por el desierto, el Espíritu lo llevó para que naciese ya el hombre nuevo capaz de vencer las tentaciones. El mismo Espíritu lo ungió en el Jordán, con esa teofanía o manifestación de Dios, donde cuando acuden en la línea de los que van allí a bautizarse por Juan el Bautista en el Jordán, en un momento determinado se abren los cielos, desciende una paloma que es signo del Espíritu Santo, se posa sobre él, se escucha la voz: este es mi Hijo, el amado, como ocurrirá con la nube que cubre a los discípulos que han ido al Tabor, la misma voz: este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Ahí va a comenzar la vida pública de Jesús, porque es el ungido de Dios, es lo que significa la palabra Mesías. Mesías significa ungido, y como Cristo fue ungido, como la Virgen María recibió la fuerza del Espíritu Santo para engendrar a Jesús el Salvador, todo eso ocurre en la Iglesia, y todo eso ocurre para nosotros a través de la obra de nuestra redención, por medio del bautismo, donde fuimos por primera vez ungidos por el Espíritu Santo, en la confirmación, donde ya se nos llama ungidos y templos del Espíritu Santo, en la Eucaristía, donde Él nos pone al Cristo ya glorioso y resucitado para nosotros, etc. Por eso, insisto, decía Jesús: conviene que yo me vaya, porque en la fiesta que celebramos de la Ascensión el domingo pasado, no es que el Señor se aleje de nosotros, ahora es cuando va a estar más cerca. No solo para cumplir aquellas palabras que decía: yo estaré con vosotros hasta la consumación del tiempo, sino porque Él va a estar en la intimidad de cada uno de nosotros, que revestidos de Cristo por el bautismo, templos del Espíritu Santo, estamos habitados por la acción del Espíritu Santo y por la presencia de toda la Trinidad en nosotros. Daos cuenta, queridos amigos, lo que esto significa. Lo repitió tantas veces en las predicaciones: estamos habitados, templos del Espíritu Santo, y con Él viene la Trinidad. Vendremos a Él y haremos morada en Él, en nosotros, en cada uno de nosotros. Fruto de la redención de Jesucristo, fruto del envío del Espíritu Santo. Cuando nos referimos a los nombres de Cristo, le damos los siguientes nombres. Perdón, los nombres del Espíritu Santo le damos los siguientes nombres, digo, para ir pedagógicamente pasando de una cosa a otra. ¿Cómo llamamos al Espíritu Santo? Lo llamamos Espíritu Santo, es el nombre principal. Conviene que yo me vaya, os enviaré al Paráclito, el Espíritu Santo. La santidad es Dios mismo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios que viene a nosotros y participa de la misma santidad de Dios. Lo llamamos Paráclito. Vendrá el Paráclito. Paráclito significa el Espíritu que está junto a nosotros y es nuestro abogado, es llamado para estar junto a nosotros, y lo llamamos también el Espíritu Santo, Paráclito, abogado, defensor, consolador.
es lo que estamos repitiendo ahora con las secuencias y con los himnos del Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, ven Espíritu Consolador. Lo llamamos, como lo ha llamado Jesús, vendrá el Espíritu de la verdad, porque os llevará a la verdad plena. La verdad plena no es simplemente la verdad intelectual, sino la verdad plena de los cumplimientos de las promesas del Señor que nos llevan a conocer la verdad que es Dios mismo. Y con Él la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y al Hijo a quien has enviado. Y esto nos lo regala el Espíritu, que se le llama también el Espíritu de la promesa, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, Espíritu de gloria, el Espíritu Consolador. Bueno, pues sabemos ya cómo se le llama, lo que nos ha dicho el credo, su obra presente en la creación, presente en la encarnación, presente en la redención, presente en la Iglesia. Continuamos. La presencia en la Iglesia es una presencia, diríamos, no ya de la plenitud del tiempo, sino de los últimos tiempos. La plenitud del tiempo es cuando viene Jesús. Toma carne, y lo dice así el apóstol, como os he recordado. Llegada la plenitud del tiempo, envió a su Hijo nacido bajo la ley, nacido de mujer. Pero ahora, el tiempo que vivimos es el tiempo de la Iglesia, de Jesucristo, presente en la Iglesia, y ya los últimos tiempos donde se nos ha revelado, se nos ha manifestado el misterio de Dios y se ha gestado la obra de la redención. Decía Ezequiel, en uno de los textos que escucharéis esta noche en la vigilia de Pentecostés: Israel es como un valle de huesos secos. Le hace mirar al profeta, decir, mira este valle de huesos secos. Y le pregunta, ¿pueden revivir estos huesos secos? ¿Quiénes son esos huesos secos? Ahora somos nosotros. La obra de Dios a través del Espíritu Santo es para Señor y dador de vida, danos la vida que, en este caso, anunciaba el profeta Ezequiel y que llega a nosotros abundantemente con esta realidad que llamamos Pentecostés. Estaban los discípulos, escucharemos en la misa, estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos. Jesús ha sido crucificado, Jesús ha sido sepultado y estaban encerrados por miedo a los judíos, y en ese momento, el primer día de la semana, de improviso, se presenta Jesús y dice, paz a vosotros, 2 veces, paz a vosotros. Esa palabra shalom significa reconciliación. He vencido al pecado y he vencido a la muerte. Y os anuncio la reconciliación con Dios, os anuncio la reconciliación y la comunión entre vosotros, llamados hermanos, hijos del mismo Padre, y la reconciliación contigo mismo, es la Pascua. La Pascua judía era salir de la esclavitud a la libertad. La Pascua cristiana es pasar de la muerte a la vida. Y quien no ama está en la muerte. Y Él viene a hacer posible en nosotros, porque es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, así lo dice San Pablo, la reconciliación que nos hará posible vivir en el mandamiento del amor, amaos como yo os he amado. Y ese será verdaderamente el cumplimiento del designio de Dios, que nos creó precisamente para esto mismo. Bueno, pues ahora, ¿por qué hacemos esta enseñanza sobre el Espíritu Santo? Porque también nosotros hemos de tomar conciencia. Si no somos fieles, acabamos siendo un valle de huesos secos. ¿Podrán revivir? Bueno, pues conjura al Espíritu. Y para eso nos hemos reunido esta tarde nosotros. Estáis reunidos aquí unos cuantos que lleváis adelante en nuestra diócesis de Alcalá de Henares la escuela de evangelización. Nada sin el Espíritu Santo, nada sin el Señor. Sin mí no podéis hacer nada. Y lo mismo respecto del Espíritu Santo. Sin mí no podéis hacer nada. El Espíritu Santo es el que nos lleva con fuerza, no solo para nuestra redención, no se acaba la obra en nosotros, sino para que profeticen hasta los niños, como dice el profeta
Joel. Más allá de los nombres que hemos dicho, más de la obra de la creación, la obra que se realiza en la encarnación, la redención y en la Iglesia, como explicitaremos ahora un poquito más, el Espíritu Santo se ha manifestado a través de símbolos. Uno de ellos es el símbolo del fuego. Es el que tenemos ahora puesto aquí como imagen simbólica para nosotros y que escucharemos en el relato de los Hechos de los Apóstoles, que reunidos en la parte alta de Jerusalén, con María y algunas mujeres, los apóstoles, llegó un viento recio y descendieron como unas llamas de fuego. Viento y fuego son símbolos del Espíritu Santo. Viento como el neuma, como el soplo que nos da vida, como aquel que nos lleva a seguir la fuerza misma del viento. Es necesario nacer del agua, le dijo a Nicodemo Jesús, y del Espíritu. Él os bautizará con agua y con fuego, con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, pues el fuego que contemplaremos en esta celebración de Pentecostés, ¿viene a qué? Si el Señor nos da la vida a través del Espíritu Santo y de huesos secos pasamos a ser vivos, y de ser vivos formando la comunión de un pueblo desde el amor, podemos profetizar, el fuego viene a purificar nuestros corazones. El fuego viene a abrasar todo aquello que nos separa de Dios. Por eso, ese viento que descendió sobre el cenáculo, ese fuego, el viento les impulsaba con el aliento divino, el fuego les purificaba, porque sin el corazón purificado no podemos ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y quien no ve a Dios y quien no recibe el impacto del Espíritu Santo no puede anunciar, no puede profetizar. Junto con el agua es otra imagen del Espíritu Santo, junto con el viento, junto con el fuego. El agua es una imagen preciosa porque viene a dar vida, como se nos dio en el bautismo, viene a esta tierra reseca a hacerla fecunda, y el agua se va adaptando a cada uno de nosotros, porque el agua, donde la dejas entrar, pues recibe la propia configuración de cada uno de nosotros, y cada uno le va regalando dones y gracias. De tal manera que en el jardín de la Iglesia, cada uno de nosotros somos como una pequeña realidad, y el conjunto que formamos es el pueblo santo de Dios. Fuego, viento, agua, se le llama unción. Ungido, somos ungidos, y el aceite en nosotros apenas se distingue de la piel, está unido allí. Somos ungidos como lo eran los sacerdotes y los reyes. Cristo es el ungido por excelencia. Nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, llevamos sobre nosotros la unción para ser como el Mesías, para ser ungidos que anuncien el Evangelio, la buena noticia de la salvación. También se le representa al Espíritu Santo como la nube y la luz. La nube que descendía a la tienda del encuentro y Moisés hablaba como un amigo con el amigo. La presencia de Yahvé en la zarza ardiente, en el fuego, en la nube que desciende sobre el vientre de María, el seno de María, la nube que acompañaba el caminar de Israel por el desierto, la nube que apareció en el Tabor y que envolvía a Moisés, a Elías, a Pedro, Santiago y Juan, la teofanía, la manifestación de Dios, la nube que cubría a Jesús en la ascensión cuando se despedía de sus discípulos, es imagen del Espíritu Santo. La nube desciende también para nosotros cuando, a través de los sacramentos, la Iglesia, que recibe todo lo mismo que recibió Jesucristo y la ha dejado heredera, te cubre con la nube. Cuando vas a confesarte, el sacerdote pone la mano así, te cubre con su sombra, la nube que te hace, en este caso, en el trono de la misericordia, recibir el perdón de los pecados. O cuando celebramos la Eucaristía, hacemos el mismo gesto epiclético de poner las dos manos, la sombra del Altísimo que desciende sobre el pan y sobre el vino,
para que por la acción del Espíritu Santo sean transformados en el cuerpo y la sangre del Señor. Y así fuimos nosotros colocados bajo la nube del Espíritu Santo que nos protege en todos y cada uno de los sacramentos. También llamamos al Espíritu Santo el sello, como un sello que se nos pone como un tatuaje que llevamos en la confirmación, en el bautismo, en la ordenación sacerdotal, se nos pone como un sello donde Él mismo nos ha marcado. Somos ungidos y somos sellados con el sello, la marca del Espíritu Consolador que viene a hacerse presente en nosotros. También se le llama al Espíritu Santo la mano de Dios. Decimos con los santos padres que las dos manos, el Hijo y el Espíritu Santo, plasmaron al hombre de barro y se le dio aliento de vida, sopló sobre él, Adán, y se le dio el ser un ser viviente. Pues nosotros igual. Esto que escucharemos en el Evangelio, la paz con vosotros. Y los discípulos se llenaron de inmensa alegría, al ver al Señor resucitado y glorioso. Inmediatamente, ¿qué hace Jesús? Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. A quienes perdonéis los pecados, serán perdonados, etc., ¿no? Bueno, pues ese soplo en la mañana de Pascua es el soplo del Espíritu Santo que da inicio en la Iglesia a una nueva creación. Y es el mismo que recibimos a través de la obra santificadora de la Iglesia en los sacramentos, que nos sitúan para participar de la muerte al hombre viejo, el pecado, a toda la herencia de Adán el viejo, para participar de nueva creación, nuevo Adán, y vivir como resucitados. ¿Y eso es posible para nosotros? Sí, es posible por la acción santificadora del Espíritu Santo, el Espíritu de la santidad, el Espíritu dador de vida. Se le llama también el dedo de Dios. Si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros expulsa a los demonios que nos pueden tentar, que nos pueden esclavizar, que nos pueden llevar por lo que significa la destrucción de nosotros mismos. Pero quien es más poderoso que los demonios y el demonio es el dedo de Dios. Por tanto, la Iglesia es la que cura, sana, exorciza, para que todos los demonios que nos puedan esclavizar y llevar a perder nuestra propia realidad y nuestra dignidad son expulsados con el dedo de Dios. Y otro de los signos que aparece en la Escritura es la paloma. La misma paloma que, después de ser purificada toda la obra por el diluvio universal, en la barca que representa la Iglesia, en este caso con Noé y los que estaban dentro del arca, se le anuncia la bonanza y la paz por medio de una paloma, que además trae en su pico un poquito de olivo, que anuncia ya la cruz de Cristo, que nos redimirá y salvará a todos. La cruz como expresión del amor de Dios. Y me gusta repetirlo aquí porque a veces pensamos que Dios, Yahvé, levantó las manos cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y en cambio, leemos en la Escritura, Dios no perdonó a su hijo, no porque es un Dios tirano que quiere, en este caso, destruir a su hijo, sino que quiere que lleve la obra completa de la redención a través del amor. Debíamos de traducir mejor: Dios no se ahorró a su hijo, sino cuando le suplicaba en Getsemaní: si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aceptó la voluntad del Padre, porque quienes le matamos fuimos nosotros, quienes le llevamos a la cruz fuimos nosotros. Él decía: voy voluntariamente y doy la vida, nadie me la quita. Y por tanto, si la da, es la expresión máxima del amor. ¿Y quién le lleva ahí donde será tentado por última vez, como lo dijo el demonio hasta otra ocasión en las tentaciones del desierto? El Espíritu Santo. ¿Y dónde reclinará la cabeza? En la cruz. ¿Y qué expresará eso? Todo está cumplido. He seguido la voluntad de mi Padre para que nadie se sienta al margen del amor. Porque yo he expresado la donación total para que renaciese el hombre de la obediencia
para reparar todo aquello que nos vino por el hombre de la desobediencia, Adán, y él se constituye como nuevo Adán, el hombre de la obediencia, expresando lo que él decía: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La redención es una obra del amor, donde Dios Padre no quiso ahorrarse ni siquiera a su Hijo, y la respuesta que le dio a ese gesto extremo de amor a que le llevaba el Espíritu Santo fue la resurrección y la vida que ahora nos alcanza a nosotros a través del bautismo. Bueno, pues la paloma que anunciaba la redención en el diluvio universal, llevando esa ramita de olivo y ese ramo que ya anunciaba la cruz de Cristo, el amor nos ha salvado. Y el amor del resucitado, que con el Padre nos envía el Espíritu Santo, ha sido derramado en nuestros corazones, y por tanto vivimos en lo que significa la plenitud de la gracia, en la medida que seamos fieles, y por tanto podemos decir que hemos alcanzado la vida. Estos son los símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realiza la obra en la Iglesia, como la realizó en María. La Iglesia virginal nos pone a Cristo para nosotros a través de los sacramentos, a través de esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, y por tanto la finalidad de la acción santificadora del Espíritu Santo en nosotros es que seamos Cristo. Del mismo modo que engendró a Cristo en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, ahora, a través de la obra de la Iglesia, lo que quiere es engendrar en nosotros virginalmente a Cristo, para que seamos Cristo. Como lo decía San Pablo, para mí la vida es Cristo, vivir para Él es Cristo. Yo vivo de la fe en el Hijo de Dios que me ha amado y se ha entregado por mí, y de esa fe vivo en la plenitud de la gracia de Dios que nos redime y nos salva. Bueno, pues en nosotros, del mismo modo que en María, a través de la obra de la Iglesia, lo que pide el Espíritu Santo y quiere realizar en nosotros es que seamos Cristo y podamos decir: para mí la vida es Cristo. Y esa acción del Espíritu Santo nos regala el espíritu filial. Somos hijos de adopción, una adopción particularísima, porque es la adopción de aquel que ha derramado su sangre para que seamos hijos, y por tanto nos hace participar de su misma sangre, y discurre entre nosotros por la Eucaristía la misma sangre de Cristo. Somos hijos de adopción y por tanto nos regala el espíritu filial, San Pablo, y podemos hablar y decirle a Dios como un niño: Abba, Padre. Y ese mismo espíritu es un espíritu que nos saca de la esclavitud y nos hace vivir en la libertad de los hijos de Dios. San Pablo en la carta a los Gálatas: para que seáis libres, Cristo nos ha regalado la libertad. La libertad tiene como contenido el amor. ¿Y de qué nos ha librado Cristo? Nos ha librado de la ley, que anunciaba el bien y nos daba la capacidad de poder cumplirla. Nos ha librado del pecado que nos esclaviza, nos hace vivir no como libres, sino como esclavos, y nos ha librado de la muerte. Las tres grandes liberaciones que nos ofrecen la libertad. Para ser libres, Cristo os ha liberado, nos ha dado la libertad. Donde está el Espíritu, está la libertad. No para que os destrocéis los unos a los otros, dice San Pablo, porque la libertad tiene como contenido el amor. Dios es por excelencia el más libre y vive en el amor de la comunión de la Trinidad, y esa misma comunión pasa a nosotros por la gracia redentora de Jesucristo, que a través del Espíritu Santo, con fuego, agua, viento y todos los signos, nos purifica para que vivamos en el amor. Bueno, pues concretando, para finalizar esta enseñanza, ¿cómo ha organizado la Iglesia la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que veis con esas llamas? Pues lo ha sistematizado a través del texto de Isaías, donde se nos habla de la acción del Espíritu Santo, sistematizado en los 7 dones del Espíritu Santo, que es lo que veis aquí representados como signo. Los dones del Espíritu Santo
son el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y eso requiere que cada uno de nosotros, cada uno de los dones del Espíritu Santo, pues lo podamos profundizar y pensar cada una de estas realidades que nos regala el Espíritu Santo, como un nuevo modo, creación nueva en nosotros, para afrontar el combate de nuestra vida cristiana. ¿Cómo salimos nosotros al combate de nuestra vida cristiana? Reforzados con los dones del Espíritu Santo, para que nuestra inteligencia pueda alcanzar la verdad y podamos disfrutar de ella y tener gusto por la verdad con el don de sabiduría, para que podamos distinguir el bien del mal con el don de consejo, para que resistamos en el bien a pesar de todas las cosas con el don de fortaleza, para que vivamos con Dios ese espíritu filial que nos ha regalado desde el bautismo con la piedad, el don de piedad, y para que sintamos la distancia entre el Creador y nosotros y podamos vivir en el temor filial, que es la reverencia ante Dios, supremo hacedor, creador y redentor nuestro, más allá del temor servil, que lo decimos cuando nos preparamos para confesarnos, que decimos que nos pesa haber pecado por ser vos quien sois bondad infinita, amor de contrición, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas. Es un don de la gracia del Espíritu Santo. Pero también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ese es el temor servil, que también tiene un punto de arranque en la gracia de Dios, pero tiene que llevarnos al temor filial, que es lo propio de los hijos, que es la reverencia, la honra a Dios nuestro Padre. No podemos detenernos más en los dones. Yo quiero cumplir, me quedan 3 minutos. Cuando se hace presente el Espíritu Santo en nosotros, cuando nos llega la lluvia del cielo a nosotros con el Espíritu Señor y dador de vida, aparecen 2 frutos. Y eso lo podéis leer también en San Pablo, cuando habla de los frutos de la presencia santificadora del Espíritu Santo en nosotros. Y los anuncia de la manera siguiente. ¿Cuáles son los frutos de la presencia de Dios en nosotros? El primero de ellos, la caridad. Nos regala el mismo amor divino para que podamos vivir en el mandamiento nuevo. Amaos como yo os he amado, con la agape divina. Amaos como yo os he amado. Nos regala el gozo. Donde está el Espíritu está la libertad y está la alegría. El gozo. El gozo es una respuesta ante la realidad vivida de la gracia y el consentimiento a esa gracia que redunda en nosotros en una vida lograda que nos da como respuesta el gozo, el júbilo, la alegría. Donde está el Espíritu está alegría. ¿Por qué hay tanto déficit de alegría en nuestro mundo? Porque no está Dios, porque no está presente el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo promueve la alegría, que es don del Espíritu Santo que se hace fruto en nosotros, porque Él mismo es la alegría de Dios que viene en nosotros y presente en nosotros nos regala el gozo, la alegría, la paz. Frutos del Espíritu Santo es la paz. A veces vivimos inquietos, ansiosos, con trajín, no con trabajo, con trajín sobre las cosas y continuamente estamos asediados por una cosa, por la otra, por aquellas cosas que nos llegan a través de los móviles, del ordenador, de los medios, de la calle. Nos regala la paz. Donde se hace presente el Espíritu Santo, nos regala la paz, que es fruto de la reconciliación, como os decía, cuando decía Jesús, Shalom, paz a vosotros, reconciliación con Dios, con vosotros mismos, reconciliación con los hermanos. El Espíritu Santo nos regala la paciencia, que es resistencia en el bien, es una virtud muy activa, es resistencia en el bien. A veces nos cansamos de cualquier cosa, o nos retiramos cuando vienen las dificultades, o cuando se nos pone cuesta arriba nuestra vida y nuestro combate en la vida cristiana, viviendo la vida teologal con la fe, la esperanza y la caridad. Pues hija de la esperanza, fruto del Espíritu Santo es la paciencia, que es resistencia en el bien, que junto con el don de la fortaleza nos hace no solo resistir, sino combatir
y vencer, porque Dios nos da vencidas las batallas. La longanimidad, que es la generosidad y la largueza en el don, para que no seamos tacaños, para que no estemos mirándonos a nosotros mismos, menos todavía caigamos en el egoísmo, sino que se abra nuestro espíritu a la generosidad, de tal manera que con la longanimidad alcancemos la magnificencia, que es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para las obras grandes, las obras de santidad como los santos. Los enumero porque ya no tenemos más tiempo. La bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Bueno, pues sirva esto, si el Señor así lo ha permitido, para que, teniendo esta pequeña enseñanza, que es simplemente recuerdo de las cosas elementales, nosotros celebremos este Pentecostés para salir del valle de los huesos secos. Si miramos el panorama, no hay más que mirar la calle, no hay más que mirar lo que acontece en España todos los días, lo que nos llega por unos medios y por otros. Estamos caminando hacia el valle de los huesos secos. Y el Señor quiere hacer de este desierto un vergel. Y viene en nuestra ayuda, y necesitamos la lluvia, como necesitamos la sangre de Cristo. En esa realidad hermosa de la Virgen María que decía, no tienen vino, y apuntaba la hora de la sangre de Cristo que emanaría del costado abierto de Jesús, como de ese templo de Ezequiel, que del lado derecho manaba el agua y por donde pasaba lo curaba todo. Y a sus lados había árboles medicinales que sus hojas curaban. Pues eso es toda la obra de la Iglesia anunciada, y llegaría hasta el mar muerto y lo llevaría a la vida y sería vivificado el mar muerto. Bueno, porque el Espíritu Santo venga a nosotros, consuele, de calor, de fuego, que nos abrace, sea un viento que nos empuje a la evangelización, y que su presencia entre nosotros genere, más a la expectativa como estamos ahora, de comenzar con un nuevo obispo y comenzar de nuevo con un espíritu, diríamos, renovado, y al caminar de nuestra diócesis nos regale el espíritu y el celo por el Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.